Hoy vamos a meternos de lleno en el World Energy Outlook 2025. Este es, digamos, el reporte más importante de la Agencia Internacional de Energía. ¿Y qué nos dice? Bueno, nos da las claves para entender hacia dónde va el sistema energético global y créanme, estamos en un momento de cambios brutales y una volatilidad como pocas veces se ha visto. Esta frase del informe lo dice todo, ¿no? El mundo se encuentra en un momento de extrema volatilidad. O sea, la energía ya no es solo un tema de economía, de cuánto cuesta llenar el tanque, no, ahora es un asunto de seguridad nacional. Y lo que lo hace tan complicado es que no es como las crisis de antes, que se centraban, qué sé yo, en el petróleo. Ahora mismo las tensiones están por todos lados, afectan al gas, al carbón, a las nuevas tecnologías, es un rompecabezas con muchísimas piezas. Ok, para entender todo este panorama vamos a organizarnos así. Primero, veremos por qué estamos en una encrucijada. Después, dos caminos posibles, uno si seguimos como vamos y otro si se cumplen las promesas. Luego, quiénes son los nuevos protagonistas de la demanda de energía. Y para terminar, los nuevos riesgos que aparecen en el horizonte. Bien, entramos en la primera parte. Y antes que nada hay que aclarar algo súper importante sobre cómo trabaja la Agencia Internacional de Energía. Ellos no son adivinos, no hacen pronósticos de esto es lo que va a pasar, no. Lo que hacen es plantear escenarios, es decir, dibujan diferentes futuros posibles para que podamos ver qué pasaría si tomamos ciertas decisiones hoy. Piénsenlo como una especie de elige tu propia aventura para el mundo de la energía. Son herramientas que nos dicen, oye, si eliges el camino A, estas podrían ser las consecuencias. Si eliges el B, estas otras. No predicen el futuro, pero sí nos ayudan a entender las implicaciones de nuestras decisiones, desde dónde va a parar el dinero hasta cuándo vamos a contaminar. Y bueno, el informe se centra principalmente en dos de estos escenarios. Son como dos versiones del futuro. La primera es la que llaman políticas actuales o CPS. Esto es básicamente, ¿qué pasa si no hacemos nada nuevo y seguimos con las reglas del juego de hoy? La segunda es la de políticas declaradas o STIPs. Y esta es diferente, porque aquí sí se toman en cuenta todas esas promesas y metas que los gobiernos ya han puesto sobre la mesa. Perfecto, entonces vamos a ver el primer camino. El mundo tal cual es. ¿Qué pasaría si todo sigue como hasta ahora? Este es el escenario de las políticas actuales, el CPS. Es nuestro punto de partida. Y lo que nos muestra este escenario es, bueno, es bastante directo. Si no cambiamos nada, si no hay nuevas políticas, la demanda de petróleo, de gas natural y de carbón sigue creciendo. Y no un poquito, sino de forma constante durante las próximas décadas. Miren este gráfico, es que no podría ser más claro. Las tres barras, petróleo, gas y carbón, van para arriba. ¿Y qué significa esto en la práctica? Pues, por un lado, más presión sobre los precios, o sea, todo más caro a la larga. Y por el otro, lo obvio, más y más emisiones de CO2 acumulándose en la atmósfera. Ok, ese es un futuro posible. Pero, ¿y si hay otra dirección? Ahora vamos a ver el segundo escenario, el STEPS. Aquí la pregunta es, ¿qué pasa si los gobiernos de verdad cumplen lo que prometieron? Es un cambio de perspectiva total. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque en este escenario pasa algo histórico. Por primera vez, la demanda de carbón, de petróleo y de gas natural, de los tres, llegaría a un tope y empezaría a bajar antes de 2035. Ojo, esto no es un ajuste pequeño, sería un cambio de raíz en cómo funciona la energía en el mundo. Comparen este gráfico con el que vimos antes. ¿Ven la diferencia? En lugar de esas líneas que subían y subían sin parar, aquí vemos que llegan a un pico y empiezan a bajar. Es un cambio brutal. Y esto, que viene de políticas que ya están anunciadas, tendría consecuencias enormes. Ayudaría a controlar los precios y, lo más importante, le pondría un freno de verdad al aumento de las emisiones. Ahora, hay algo que pasa sí o sí, sin importar cuál de los dos futuros se haga realidad. Es una tendencia súper potente y es esta. El centro de gravedad del consumo de energía en el mundo está cambiando de lugar. A ver, hasta hace poco, si hablábamos de crecimiento energético, hablábamos de China. De hecho, se llevaron el 60% del aumento de la demanda eléctrica en la última década. Pero eso se acabó. El motor ahora no es uno solo, son varios. India, el sudeste asiático, África y también América Latina. Ellos son los que van a marcar el ritmo de ahora en adelante y eso, claro, cambia todas las reglas del juego. Y aquí viene una de las cosas más fascinantes de todo el informe. Fíjense en el mapa. Resulta que las zonas del mundo donde más va a crecer el consumo de energía son las mismas que tienen el mejor sol del planeta. Es una coincidencia increíble. Esto plantea un desafío gigante, claro, de cómo darles energía.
pero al mismo tiempo es una oportunidad de oro para que ese crecimiento venga de la mano de energía limpia, de energía local. Claro que todo este cambio, esta transformación tan profunda, no es un camino de rosas. Al contrario, están apareciendo nuevos riesgos, nuevos desafíos de seguridad que son muy diferentes a los que conocíamos, pero igual o más importantes. Y este es un punto clave. La idea de seguridad energética no es que se vaya a acabar, simplemente está cambiando de forma. Antes la preocupación era de quién dependíamos para el petróleo o el gas. Ahora la preocupación es de quién dependemos para los minerales y la tecnología que necesitamos para las energías limpias. Miren este número, 19 de 20. Quédense con él un segundo porque es una cifra que de verdad asusta y nos muestra un riesgo de concentración que es imposible pasar por alto. ¿Qué significa 19 de 20? Significa que para 19 de los 20 minerales más importantes para la transición energética, hay un solo país que controla la parte clave del proceso, el refinado. Esto es una vulnerabilidad enorme. Piénsenlo. Las cadenas de suministro de los coches eléctricos, de las baterías, de los molinos de viento, incluso de tecnología de defensa, dependen peligrosamente de un solo actor. Entonces, a medida que todo se vuelve más eléctrico, la pregunta cambia. ¿Cómo aseguramos que la electricidad no falle? Porque los riesgos ya no son solo que falte combustible. Ahora el peligro es que una tormenta tumbe la red, o la dificultad de manejar un sistema eléctrico que depende cada vez más de fuentes que no son constantes, como el sol o el viento. Pero a ver, con todos estos desafíos sobre la mesa, el informe no es para nada pesimista. De hecho, dice algo que es súper importante. La capacidad para fabricar la tecnología que necesitamos, como paneles solares o baterías, ya la tenemos. Es más, en muchos casos, ni siquiera la estamos usando al máximo. El problema entonces no es que nos falten las herramientas. Entonces, si el problema no son las herramientas, ¿cuál es? Al final, la gran diferencia entre el futuro donde todo sigue igual y el futuro donde cumplimos las promesas se reduce a una sola cosa: inversión. Dinero. La brecha entre esos dos mundos se cierra invirtiendo de forma inteligente en energía limpia, en mejorar las redes eléctricas y en ser más eficientes. Así que, al final de todo este análisis, la conclusión nos deja con una pregunta gigante. Las herramientas están ahí, la tecnología existe, la capacidad para fabricar lo que se necesita también. La ruta que tome el mundo de aquí en adelante no es una cuestión técnica, es una cuestión de voluntad. La pregunta del $1.000.000.000 es, ¿se van a hacer las inversiones necesarias para que todas esas promesas se conviertan en realidad?